unas horas sería esta la unidad quien se encargaría de investigar o de abrir una carpeta de investigación a Videgaray, a Luis Videgaray por su presunta corrupción. Justamente Santiago Nieto, quien estaría mencionando que ya se está recabando información en la Secretaría de Hacienda. Y quiero rescatar lo que alguna vez dijo Anabel Hernández, en donde dice, si yo sé todo lo que sé, si yo he averiguado todo lo que he averiguado, imagínense lo que las instituciones podrían averiguar si tan solo se metieran a sus profundidades. Nada más imagínense, si una periodista o un periodista tiene acceso a tal o cual información con dificultades, pero al final tiene acceso a la información, ¿se imaginan lo que va a encontrar la propia dependencia que tiene todas las llaves para abrir todas las puertas y todos los archivos? Pues eso, mis amigos, es lo que estamos esperando. Este aviso de que Santiago Nieto ya investiga a Luis Videgaray no es para venir a menos. El día de ayer, Rosario Robles ya estaría confirmando y hoy oficialmente se estaría pegando al criterio de testigo colaborador. La carta que manda Luis Videgaray hoy ya la responde Rosario Robles diciendo que a las pruebas se van a remitir. Empieza esta guerra interesante entre cada uno de ellos y creo que aquí, y no queda en mejor momento, entender de qué va la ley Nieto, entender de qué va esta iniciativa que se aprueba en el Senado con prácticamente los senadores de oposición en contra, los panistas debrayados, rayados en desgarrarse las camisas, porque cómo le van a dar más poder a Santiago Nieto para que ahora congele cuentas sin tener que pedir permiso a una autoridad. Y ya tengo en línea al senador Alejandro Armenta, quien le agradezco muchísimo. Todavía creo que tiene el mute. Ahí nada más es picarle al botoncito del micrófono. Ahora sí, ahí está. Senador, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Meme. Gracias por esta oportunidad de comunicación al Chile. Gracias. Senador, platíqueme de qué va esta ley Nieto, así se le bautiza. Usted es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado y creo que no hay nadie mejor que me pueda explicar por qué es importante esta iniciativa que fue aprobada. ¿De qué va? Es la ley de instituciones de crédito, la que modificamos, senadores y diputados, con un propósito, Meme, y a tu audiencia, buenas noches, para prevenir, para detectar operaciones que pudieran favorecer a la comisión de delitos relativos al terrorismo internacional y a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, Meme. El país firmó acuerdos internacionales porque el tema del lavado de dinero, el tema de la corrupción, no es un tema solo de México, es un problema internacional. El narcotráfico es un tema que traspasa las fronteras de México. La introducción de mercancías de manera ilegal también es un tema el contrabando, es un tema que traspasa las fronteras de nuestro país. El depósito, traslado de recursos de orden financiero, pues hoy se hacen con un teléfono, con un smartphone, y se pueden hacer transferencias de aquí a cualquier parte del mundo donde existe interconectividad. El tema es que esta ley de instituciones de crédito ya establecía una lista de personas bloqueadas. ¿Qué significa esto? Empresas, sobre todo grandes empresas, consorcios, y quienes se dedican al narcotráfico, quienes se dedican a la actividad delictiva, estas grandes empresas fantasmas que se crearon desde el 2000 al 2018, y también quienes se han dedicado al lavado de dinero y producto de actos delictivos como el secuestro. Por eso es que, para que no pagaran justos por pecadores, Santiago Nieto, que ha hecho un trabajo extraordinario secundando la labor contra la corrupción del presidente Andrés Manuel, presentó esta iniciativa que nosotros revisamos, apoyamos y aprobamos en el Senado de la República para que se respete el derecho de audiencia. ¿Qué estamos haciendo? Dándole garantías a quienes por alguna situación de investigación, por manejo, como bien dices, que hoy se conocen los movimientos financieros de cualquier empresa a través de la firma electrónica, a través de
las cuentas bancarias que hoy ya son de manera, la facturación que es electrónica, que ya es digital, y esto le permite a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal, a la Fiscalía General de la República y al SAT, tener elementos donde se va investigando a diferentes empresas o organismos financieros que pudieran estar realizando actividades ilícitas. Por eso se crea la lista de personas bloqueadas, se bloquean sus cuentas. Pero esta reforma que se hace es con el propósito de dar el derecho de audiencia para que puedan estas personas tener la posibilidad de defenderse, para que puedan argumentar en los 10 días siguientes a la notificación de que fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas, tienen derecho a defenderse, a argumentar, a presentar las pruebas que corresponden, y así no se violente el debido proceso que venía sucediendo. Esto en el pasado, simple y sencillamente, había complicidad, no había un seguimiento a los grupos delictivos, y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos con la detención de Genaro García Luna, que pues era el secretario de Seguridad y a su vez era el mayor cómplice de los círculos delictivos en materia de narcotráfico, Meme. Senador, aquí he escuchado posicionamientos como el de Guadalupe Murguía, que diría que esto es para perseguir a los enemigos políticos del gobierno federal, que con esta ley Nieto se está empoderando a un personaje que va a tener toda la capacidad y plena autoridad para hacer como una cacería de brujas. ¿Qué tanto es cierto o qué tanto es falso? No, no es cierto. Ya el SAT tenía instrumentos tecnológicos para poder combatir la evasión fiscal y no lo hizo, al contrario. Debo decirte que en breve daremos a conocer elementos, información que implica que del 2000 al 2018 fue cuando menos, en los gobiernos panistas, fue cuando menos recursos de procedencia ilícita fueron incautados y fue cuando más evasión fiscal había y cuando el presidente en turno condonaba deudas, condonaba impuestos. Quiero decirte que hace un par de meses aprobamos acotar al presidente de la República. Este gobierno le ha puesto cerco al presidencialismo tóxico del pasado. Elevamos a delito grave la corrupción, elevamos a delito grave el robo de hidrocarburos, que se hacía desde la presidencia de la República. ¿Quién puede pensar en este momento que Pemex saqueaba más de 1,000 pipas diarias y no se enteraba el secretario de Hacienda o el propio presidente de la República? ¿O quién podría decir que no sabía que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón era quien tenía vínculos con el narcotraficante más perseguido por organismos internacionales? El presidente de la República en turno podía condonar impuestos de manera discrecional. Eso ya se eliminó, esa facultad que tenía el presidente de decir, bueno, pues al banco, fíjate, los bancos no pagaban impuestos, entonces se iban a arreglar, así se dice vulgarmente, iban a Los Pinos, iba el representante del banco en América Latina y se presentaba con el presidente en Los Pinos, debían 15, 20 mil millones de pesos de impuestos, se arreglaban con el presidente, pagaban 100 millones de impuestos y los otros 15,400 millones de pesos se los condonaban. Claro, había beneficios que solamente ellos saben de qué magnitud estábamos hablando. Otras empresas como los Oxxos, por ejemplo, no me refiero a los trabajadores de los Oxxos, pero el dueño de los Oxxos no pagaba impuestos, IBM no pagaba impuestos, Walmart no pagaba impuestos, el Sams no pagaba impuestos, pero tú y yo sí pagamos impuestos, los maestros rurales sí pagan impuestos, el dueño del tendajón sí paga impuestos, el artesano paga el IVA de los materiales que compra para la producción de sus artesanías. Eso pasaba en México, había más de 450,000 millones de pesos anuales
que es la suma de todos los programas sociales que hay en el país durante un año, incluyendo el apoyo a adultos mayores, a personas con capacidades diferentes, a madres solteras, el apoyo al campo, que se condonaba año con año a empresas que eran pues las que implicaban algún tipo de complicidad con el presidente en turno. Todo eso se ha eliminado. Por eso esta ley de instituciones de crédito es muy importante, porque buscamos separar a los empresarios que cumplen, a los empresarios que están aportando a la recaudación nacional, de quienes son delincuentes, porque no se deben de preocupar quienes pagan impuestos, quienes se dedican a hacer actividades lícitas. ¿Quiénes sí se deben de preocupar, Meme? Los políticos que se hicieron delincuentes, o los delincuentes que se hicieron políticos, se disfrazaron de empresarios, crearon empresas fantasmas y hacen facturaciones para acreditar obras con sobrecosto o actos inexistentes. Ese es el gran problema, ha sido el gran problema de nuestro país, y bueno, yo lamento que el PAN quiera seguir protegiendo este círculo de corrupción que se creó, por cierto, desde la llegada de Vicente Fox a nuestro país. ¿Qué mecanismos de control hay en esta materia, no? ¿Qué mecanismos tendríamos, por ejemplo? Me queda claro que con un Santiago Nieto, pues no, al menos nos ha generado mucha confianza a nosotros, pero ¿qué mecanismos de control existen para que no se tomen medidas injustas con el congelamiento de cuentas? Ya me mencionaba que es prácticamente una forma en la que se va a respetar el debido proceso, se van a dar elementos para que ahora sí, pruébame que no eres un delincuente, pruébame que tus recursos son legales, pruébame todo esto y pues se te descongelará la cuenta, no habrá mayor problema y ya, digo, de ahí no pasa. Pero ¿hay algún mecanismo además? Sí, son 10 días que tiene el contribuyente, el empresario, para presentar pruebas, alegatos, documentales que le permitan al empresario demostrar que tiene movimientos financieros congruentes. Reciben, por ponerte un ejemplo, 10 millones de utilidades, ingresos, y tienen que demostrar dónde adquirieron los bienes, dónde compraron, dónde transfirieron, y tiene que haber congruencia en el ejercicio del ingreso y el egreso. Cuando es mercancía de procedencia ilegal, contrabando, bueno, pues es difícil que un contrabandista pueda justificar esos ingresos. Es difícil que un extorsionador, como los hay muchos, yo conozco varios en Puebla, que puedan demostrar la procedencia de sus recursos ilícitos. Es difícil que un secuestrador, te decía, lo pueda hacer. Es difícil que una persona que se dedica a amparar actos inexistentes a través de facturas de empresas fantasmas pueda demostrar el origen de sus recursos. Entonces, esa parte, o a través de los mecanismos tecnológicos que tiene el SAT, que tiene la Procuraduría Fiscal y que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, cuadran la información y se tienen investigados, desde luego, grupos delictivos. Y hay que decirlo, Santiago Nieto tiene una vocación contra la corrupción de origen, fue perseguido en la administración anterior, y eso desde luego le ha permitido tener un prestigio y una solidez profesional que genera confianza entre la población. Entonces el mensaje, y quiero rescatarlo para dejarlo aún más claro, es el que nada debe, nada teme. Es correcto, el que nada debe, nada teme, y salvo que te dediques al secuestro, salvo que te dediques a la producción de facturas para amparar actos inexistentes, salvo que te dediques al lavado de dinero, no te preocupes. Más bien, preocúpate. Que creo que sí, más bien preocúpate si te dedicas a eso, porque entonces ya valió. Sí, bueno, ya son las 11, ya son las 11 y tanto, ¿no? Senador, solamente para puntualizar, para ya cerrar, con en el caso de que se congelen las cuentas, este recurso, hay mucha gente que no mira a tener claro hacia dónde va. Ese recurso regresa al erario federal, se queda en las arcas de Hacienda y se reintegra posteriormente ¿en dónde?
Bueno, hay un instituto que se creó para devolverle al pueblo lo robado y cuando hay una incautación, cuando hay un acto de esta naturaleza, se respeta el debido proceso, se le da el derecho de audiencia a las personas, a las empresas, y una vez que se ha demostrado que esos bienes son producto de actos delictivos, pasan a la administración del Poder Ejecutivo para su uso, para su aplicación. Ha habido, como tú lo sabes, convocatorias para subastas de bienes, producto de actos delictivos, casas, joyas, autos, en fin. Perfecto, senador, pues le agradezco mucho que nos haya aclarado estas dudas que teníamos, sobre todo cuando vemos mucho el discurso de algunos conservadores altos en mentiras y con un muy mal etiquetado, pero mucha difusión en medios de comunicación. Bueno, déjame decirte, Meme, que algunos de ellos son dueños de algunos fideicomisos que está demostrado transfirieron recursos de cuentas de los fideicomisos públicos a cuentas de sus familiares. Así es que, ¿con qué calidad moral pueden hablar de una ley que lo único que busca es ponerle orden al país? ¿Cómo justificar que el presidente de la República podía condonarle impuestos a grandes empresas transnacionales, mientras a contribuyentes del sector primario, de los micro, pequeños y medianos empresarios, siempre pagan o pagamos impuestos? Creo que ese es un tema que hay que analizarlo con profundidad y que los privilegios de nuestro país han lastimado a la población y han vaciado las arcas públicas que deberían de utilizarse para atender la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad en nuestro país. Oiga, senador, ¿y no tiene ganas así como de darme algunos nombres de alguno que otro conservador que ande por ahí muy preocupado por esta ley, Nieto? Meme, algunos son tan cínicos que creen que nunca les va a pasar nada. No, ahí ya, con eso me quedo, ya me dijo todo. Senador, le agradezco mucho estos minutos y entonces estamos pendientes para ver qué más hay en el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda, porque yo sé que todavía hay un largo trecho y un largo camino en esto. Meme, déjame decirte que en estos días estaremos eliminando el fuero presidencial. Este es un tema que ni el PAN, ni el PRI, ni ningún partido se atrevió a trastocar en el presidencialismo tóxico. Acotar al presidente de la República con el fuero significa que ese poder unísono presidencial, monárquico, aristocrático, se va a acabar en nuestro país, que tanto daño le ha hecho, porque la fuente del saqueo y de la corrupción, de verdad, ha sido la presidencia de la República en nuestro país. Eso queda cerrado en estos días, la eliminación del fuero. Pronto, en los próximos días, el presidente de la República en turno no tendrá fuero y podrá ser juzgado como cualquier persona. Pues voy a estar muy pendiente de eso y entonces a ver si nos volvemos a contactar para hablar de esos días gloriosos que tanto se han pedido para este país. Gracias, Meme, a ti. Buenas noches a tu audiencia. Estoy para servirles en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter y en Instagram, en @Armenta conmigo, siempre con información, con sustento técnico, jurídico de los temas que abordamos. Muchas gracias a ti.